7 de la mañana, 37 minutos. Avanzamos en la hora de la verdad y a esta hora nuestra invitada es Andrea Liliana Ortiz, doctora en psicología y decana de la Escuela de Psicología de la Universidad Sergio Arboleda. Sergio, ¿qué tema más importante en estos momentos de la vida mundial? La salud mental en medio de la pandemia. Recomendaciones para el regreso a la nueva normalidad y la saludamos en la hora de la verdad preguntándole, doctora Andrea, eh, ¿cuál es la situación mental y a quién más afecta la situación de pandemia en estos momentos? ¿A los niños o a los adultos? Bueno, pues muy buenos días, Sergio, y a todos los oyentes de este importante espacio. Muchas gracias por la invitación. Pues como lo has indicado, la pandemia desde sus fases de inicio, luego de readaptación y ahora de ajustes para una llamada nueva normalidad, ha impactado tanto a niños, adultos, a la familia en general, a las empresas y su forma de organización en el componente de la salud en la dimensión mental. Esto implica que hemos adaptado hasta formas de afrontar, formas de ajustar nuestro cotidiano en los hábitos mínimos, como hasta cómo comer en casa, trabajar en casa, los niños también en la casa, cómo mediar con actividades que quizás hacíamos en el tiempo libre y que luego se han convertido en dinámicas laborales hasta interminables. Entonces, toda esa adaptación ha impactado en factores como puede ser el estrés, desde el concepto específico sería el diestrés en cuanto a mayor tensión física y hasta emocional. Efectos también, como hemos visto en los documentos ya publicados, ansiedad transitoria por diferentes factores, como por preocupación por el futuro, preocupación por una enfermedad, preocupación por qué va a pasar con los niños. Quizás los niños más orientados a un tema de aprendido, también de una preocupación o ansiedad, ¿por qué no a veces social, de volverse a contactar con otros, pero teniendo los cuidados y a veces precauciones de su mismo autocuidado? Entonces son bastantes consecuencias que hemos ya leído y revisado, diríamos, en publicaciones que están ya para todos consultables, pero más allá de esto es aprender a aceptar aquello que no puedo modificar y que cómo puedo aprender también a afrontarlo, que es el tema que indicabas ahora en esta nueva normalidad. Doctora Ortiz, me gustaría con los muy buenos días preguntarle, a ver, creo que estamos viviendo un fenómeno que me permito, en medio de mi ignorancia sobre este tema, pero sí de la vivencia que he tenido junto con todos los que estamos aquí sentados y todos nuestros oyentes, bueno, en últimas con toda la humanidad que hasta ahora ha logrado sobrevivir a esta pandemia, el fenómeno del ermitaño, ¿no? Metidos en nuestras casas, metidos en casi que como en una cueva, huyendo del virus, teniéndole miedo a ese virus, pero ahora tendremos que empezar a enfrentar, y ya con la reactivación se está dando, pues enfrentar el regresar a las aulas, a volver a socializar, a enfrentarnos a los puestos de trabajo, a volver a construir esas relaciones sociales. No hemos caído mucho en ese, sí, en ese fenómeno del ermitaño, del individualismo, y cómo se puede derrotar, porque, bueno, para muchas personas quizá pueda ser complicado retornar a esa normalidad cuando ya, pues tras más de un año, año y medio de pandemia, quizá muchos nos hayamos acostumbrado a vivir en la cueva. Claro, claro. Publicaban y lo denominaban como el síndrome de la cabaña, lo decían por ahí en Eso. varios estudios, y hacía referencia a lo que muy bien indicas, que es un temor por salir y también una comodidad a aquello que hemos encontrado como que obligatoriamente tocó afrontar y que reajustamos todas nuestras actividades diarias a ese pequeño espacio que era la casa o el lugar donde estábamos conviviendo. Pero entonces has dicho algo clave. Ahora diríamos que el proceso es saber que no podemos retroceder a lo que ya sucedió, aquellas situaciones que tuvimos que afrontar dentro del lugar y que aprendimos también hasta adaptar nuestras tareas, pues ya fue un momento, y ahora es aprender también a aceptar lo que viene y cómo afrontarlo progresivamente. Diríamos que se identifica que es normal, primero es funcional, que cuando tenemos que ajustar nuevamente una actividad cotidiana sintamos un poco de incertidumbre, de temor, de pronto un poco de ansiedad de saber, bueno, hasta dónde debo aproximarme, nuevamente cómo hago, saludo, no saludo cercano, doy el codo o la mano. O sea, son una serie de
símbolos sociales que se han incorporado en nuestro nuevo diálogo social o de interacción. Entonces, progresivamente tendremos que ajustar. Pone usted precisamente un punto y a mí me toca muy de cerca. Estuve en un par de reuniones presenciales y me saludaron de mano, cosa que no me pasaba a mí en año y medio. Yo no sabía dónde meterme, si dar la mano, si darle con la mano estirada, si cortarme el brazo, ¿no? Entonces, bueno, pues, pero claro, son esas interacciones sociales las que hay que reconstruir y quizá entre todos, ¿no? Aprender a reconstruir. Claro, es un proceso diríamos, en aproximaciones sucesivas, ¿sí? Primero, tener de base que el autocuidado sigue y se mantiene. Digamos que en los momentos donde vemos que hay situaciones que están vulnerando con nuestra propio autocuidado, pues la asertividad ahí juega un papel muy importante, ¿no? Pues hasta aquí voy, hasta acá te saludo, pero siempre generando una buena sintonía con otros lenguajes no verbales, como la sonrisa, bueno, la mirada, otras cosas. En ese marco, para nosotros en la interacción social como adultos, con los niños, pues seguramente también es una decisión de las familias muy respetable en que en algunos momentos quieran que ya estén en situaciones de interacción con otros, que es muy funcional y además que es un deber ser para su desarrollo social y afectivo, pero también es aproximado, o sea, diríamos que no solamente para ir a clases, sino que bueno para interactuar alrededor de observar algo cultural o escuchar algo musical o, por qué no, una actividad deportiva con los cuidados. Entonces, este ejercicio nos va a llevar, yo creo que todo este semestre, de reajuste. También se ha encontrado que es funcional conocer aquello que se puede mantener como en casa, o sea, digamos, lo que se aprendió a hacer remoto, también es bueno aprender de aquello, de todo lo que vivimos. Entonces, ¿cómo interactuar? Y eso ya será una tarea más organizacional con aquello que es funcional en lo presencial y que puede seguir siendo funcional en lo remoto, tanto en la parte educativa, también tanto en colegios como en universidades, como también en la parte laboral. Pero la clave aquí está en dos ejes clave, yo creo. Primero, aceptación al cambio, y esto es una apertura al cambio. La apertura al cambio te invita a evitar sesgos pesimistas y catastróficos ante las situaciones que pueden venir, ¿sí? Y el segundo es el aprender a afrontarlo. Entonces, el afrontar incluye, por ejemplo, ejercicios hasta de aproximarnos, que si tengo alguna reunión y de pronto pues sé que no me voy a demorar mucho, pero voy a encontrarme con otros que hace rato, como nos decías ahora, no veo, pues voy, saludo pues con mis distancias, pero también empiezo a interactuar un poco más. Doctora Liliana, qué pena, la interrumpo. Tengo una pregunta para usted. Hemos hablado obviamente de las consecuencias del encierro, de la vuelta a la normalidad, pero ¿qué pasa con esas personas que se contagiaron y se recuperaron? ¿Qué queda allí? ¿Cómo quedan de repente afectados en su salud mental? He escuchado de casos de gente que se deprime, por ejemplo, porque llevamos años cuidándonos de esto y al final sí se terminan contagiando a pesar de usar el tapabocas, del distanciamiento, de no ver a sus familiares, gente que queda preocupada por las secuelas. Entonces también esas personas que se contagiaron, que pasaron esta enfermedad y bueno, ya se recuperan, ¿cómo también se pueden ver afectados en su salud mental? Claro, pues súper importante la pregunta, porque es algo que estamos viviendo, tanto por esos efectos, digamos, no solamente emocionales, porque el padecimiento de una situación de afrontar la pandemia y vivirla en su propio cuerpo genera también un malestar físico y hasta de secuelas que se mantienen, como decimos el COVID largo, ahora emocionalmente. Sí, existe un concepto que está relacionado con la ansiedad por enfermedad, ¿no? También hay que identificarlo. Primero, es normal, o sea, saber que es funcional, es normal sentir un poco de angustia, temor, pero cuando ya está siendo un poco excesivo, es decir, cuando ya es de tipo más catastrófico o estoy promoviendo pensamientos que me generan más malestar el solo pensarlos cuando no han ocurrido. Entonces, el punto es identificar los riesgos, si están controlados, saber que estoy también en una situación de plan de mejora con mi condición, pero también saber que pensamientos de tipo, y repito, de tipo más finalistas, catastróficos, de malestar, pues no van a contribuir mucho a esa adaptación.
es normal y se ha visto también sensaciones de tristeza, de depresión, no depresión como trastorno, pero sí sensaciones o afectaciones psicológicas de tristeza. Tristeza porque pues el padecimiento y además porque muchos se han enfrentado a situaciones de duelo que no han resuelto. Hemos vivido en menos de 3 meses pérdidas muy cercanas, además de quien padeció COVID y perdió un familiar. Entonces, es ahora un momento primero de resolver esas tristezas, esas emociones. ¿Cómo las resuelvo? Pues primero las identifico, las acepto, me aproximo también a un profesional, en este caso, ojalá psicólogos clínicos, para acompañarme en ese afrontamiento y resolución de esas emociones que tengo todavía allí presentes y que pueden deprimir el sistema inmunológico más. Entonces, ahora es de mucho cuidado con la gestión de la emoción, reconocerla, reconocer cuándo debo aproximarme a un profesional para acompañarme, porque sabemos que la salud no es solamente dimensión física, interactúa una dimensión emocional que es clave, una dimensión cognitiva y una dimensión física y social. Doctora Ortiz, una recomendación para los padres de familia que tienen a sus pequeñitos en la casa, no los han enviado al colegio o al jardín por temor al virus, porque no estaban abiertas las posibilidades para que ocuparan un lugar en el establecimiento educativo. ¿Qué se les puede aconsejar para que no haya ese choque entre salir de casa durante tanto tiempo? Porque pues sí, una cosa es salir a dar una vuelta y otra cosa es quedarse 4, 5 o 6 horas en un lugar diferente a casa. ¿Qué consejo se le puede dar a esos padres de familia? Pues mira, serían como algunas recomendaciones respetando sí la decisión de la familia, porque conozco familias y cuando trabajo con padres muy cercanos, la decisión es quiero que este semestre mi hijo siga acá, en casa. Está bien, la decisión es muy privada de familia, pero recomendaciones es que primero los niños aprenden por modelos de observación, ¿sí? El modelo de observación principal es lo que hagan los papás será como la imagen de lo que repito, ¿sí? No solamente en el comportamiento, sino también en las expresiones, también en la forma en que afrontan una situación. La ansiedad de los padres, lógicamente, se ha visto en estudios, se transmite también a los niños. La ansiedad, los niños con más ansiedad, pues han aprendido esa forma de afrontamiento también de los padres. ¿Qué es recomendable? Si los niños van a seguir en casa o alternando, es recomendable mantener esa organización dividida de tiempos. O sea, la agenda de los tiempos aquí es clave. La agenda y separación de espacios físicos, como hablábamos cuando empezamos con esta situación, delimitarlos, mantenerlos organizados hasta con avisos. Esta es la zona del estudio, esta es la zona del trabajo, esta es la zona del descanso, pero que esas agendas de quien también los está cuidando se cumplan para quien está generando ese ejemplo. Si ya estamos aproximándolos a la escuela, pues también estará muy rodeado de esos mensajes positivos adecuados y reconfortantes y seguros que los padres o cuidadores faciliten a los niños. En este caso, un apego seguro, es decir, ya voy a recogerte, vamos a esta aventura y también ser muy creativos en el proceso de adaptación. Finalmente, en los niños todavía ese proceso de modelamiento es fundamental y el aprendizaje es abierto. Cualquier experiencia positiva que veo en padres, en mi cuidador, en mis abuelos, será aprendida de forma inmediata y con apertura. Entre mayor seguridad facilite con mis comportamientos, con mis palabras, esa seguridad será transmitida lógicamente a los niños. 7:51, estamos hablando con Andrea Liliana Ortiz, doctora en psicología y decana de la Escuela de Psicología de la Universidad Sergio Arboleda, precisamente sobre estos temas de la salud mental, tan importante y tan delicada y tan frágil en medio de la pandemia. Y es que, doctora Ortiz, hay en Colombia una cifra muy complicada. En nuestro país hemos perdido más de 120.000 personas a causa del COVID-19. Se estima que más de 33.000 niños han quedado sin un papá o sin una mamá por cuenta de este virus. La pérdida ha sido inmensa. Claro, muchos también han quedado sin un primo, sin un tío, sin un abuelito. Creo que pues no tenemos precedentes en nuestro país de tantas pérdidas tan cercanas para tanta gente. ¿Cómo como sociedad podemos manejar esta pérdida colectiva que estamos teniendo y cómo proteger precisamente a los niños y cómo acompañarlos ante pérdidas tan sensibles como lo puede ser la de uno de sus padres?
Claro, qué importante tema el que has tocado, porque sí es necesario hablar del duelo, ¿sí? Y aprender a elaborarlo, ¿no? O a gestionarlo. Las pérdidas, como decías, en las familias fueron magnas e inesperadas. Papás, mamás, los niños, pues que en ese momento están sintiendo más la ausencia, en la medida en que va pasando el tiempo, perciben más la ausencia de ese otro que era su madre o padre. Entonces, en este momento es importante encontrar nuevamente ese concepto de elaboración de duelos. ¿Cómo? Lo primero, siempre digo, es acompañémonos de un profesional experto, porque es clave conversar sobre el tema, es decir, ¿qué estoy sintiendo? Sí, sabemos que hay fases claves como indignación, rechazo, culpa, aceptación, luego fase de tristeza y de pronto recaídas nuevamente en tristezas. Entonces, hay unos procesos que ya están científicamente detallados para que paso a paso podamos aprender a vivir cada etapa. Desde esa etapa de culpa, ¿no? Yo pude haber hecho algo, ¿por qué no hice? ¿Qué pasó? ¿Por qué no me di cuenta antes? O sea, esa fase también hay que aprenderla a aceptar y elaborar. La fase del rechazo, ¿no? Mi rechazo conmigo, rechazo hasta puede pasar que se encuentren conflictos en la familia porque nadie quiere saber de nadie en ese momento. Entonces, también aprenderla a vivir, una fase de tristeza que es normal, no el temor por mostrar mi emoción. Si tengo ganas de expresarlo, pues poderlo hacer en la familia. Pero a veces es tan tabú aún y tan temeroso hablar del dolor, hablar del sentimiento, hablar del duelo, que es importante en las agendas de los colegios, en las agendas de las empresas, las ARL, incluir temas de gestión emocional, incluir temas de entrenamiento para el afrontamiento del duelo, incluir temas de entrenamiento para el afrontamiento de las crisis, que no sea algo que de repente si lo pide la empresa o el colegio, sino que sea agenda. ¿Y esto por qué? Porque la salud se concebía más aún desde un modelo físico, ¿no? Conseguíamos que, no, es que si está bien físicamente, está bien todo. Pero en este momento nos dimos cuenta que la salud depende de un bastón fundamental que es lo emocional. Entonces, sí, bueno, hacer una cosa que incluye esto en las agendas de psicoeducación y capacitación en torno a la gestión del duelo, gestión de las emociones, crisis. Doctora Andrea Liliana Ortiz, doctora en Psicología y decana de la Escuela de Psicología de la Universidad Sergio Arboleda, muchas gracias por estar con nosotros compartiendo sus conocimientos y reflexiones de cara a la situación de pandemia y la salud mental que no podemos descuidar. Un feliz día. Muchas gracias a ustedes, un feliz día y qué bueno conversar sobre estos temas.